entonces aquí viene trabajo y energía. Bueno, del trabajo no hay mucho para decir, ¿sí? Es decir, si quiero calcular el trabajo para ir desde una configuración 1 a 2 de un sistema de partículas, tendré que considerar tanto el trabajo de las fuerzas internas como de las fuerzas externas. Quiere decir que voy a tener una primera sumatoria sobre todas las partículas del sistema, de la integral para ir de 1 a 2, de las fuerzas externas de cada una de las partículas, por el diferencial de trayectoria, recordando que acá tenemos un producto escalar. Y luego, para considerar las fuerzas internas, tenemos otra vez que considerar la sumatoria de todas las partículas del sistema, excluyendo la que estoy analizando, ¿sí? De la integral para ir de 1 a 2 de las fuerzas internas I, J, por el diferencial SI. Y acá me olvidé de poner la llave o el corchete que aquí cierro. Entonces tenemos, este es el trabajo de todo el sistema de partículas. La de las fuerzas externas y la de las fuerzas internas. Digamos, lo que está entre corchetes es para una única partícula, para la iésima, y con esta sumatoria está extendido a todo el sistema de partículas. ¿Sí? Nuevamente está esto de la sumatoria de J igual a 1 hasta N, excluyendo la I igual a J, porque no hay fuerza de interacción de la partícula contra sí misma. Y acá no se anula nada. ¿Sí? No es cero, que muchas veces hay gente que se ve tentada de hacer tal cosa, que dice, no, los trabajos de las fuerzas internas se anulan. No. No se anulan. ¿Sí? Así que hay que sumar todo. Por eso decía, poco para decir. Vamos a ver ahora cómo es la expresión de la energía cinética de un sistema de partículas. Nuevamente, apuntando a ver de escribir una expresión que involucre a el centro de masas, ¿sí? O con información del centro de masas. Entonces, la energía cinética, siempre el mismo camino, la energía cinética de la partícula iésima es igual a la sumatoria de masa por su velocidad al cuadrado. Ahora, extiendo a todo el sistema de partículas con la sumatoria sobre todas las partículas de 1/2 de la masa de cada una de ellas por la velocidad, que la voy a escribir nuevamente como velocidad relativa. Pero voy a comenzar escribiéndola respecto de un punto, de un sistema de referencia móvil arbitrario. ¿Sí? Así que la velocidad va a ser V0 más la velocidad relativa más omega por RI'. Un sistema de referencia móvil arbitrario, con su velocidad V0 y su velocidad de rotación omega. Y esto es que está acá, es V sub I. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto al cuadrado, y luego agrupar los términos y ver qué resulta de todo eso. Entonces, esto va a ser igual
a la sumatoria, o es igual a la sumatoria de un medio de MI, y me va a quedar B0 al cuadrado más 2 veces B0 por B sub I prima más omega por RI prima, cierro paréntesis, más B sub I prima más omega por R sub I prima al cuadrado. Bueno, y esto acomodándolo un poco, me va a quedar, fíjense, este primer término, sumatoria de igual a, bueno, de todas las masas, de un medio MI por B0 al cuadrado, me va a quedar un medio de la masa total por la velocidad del origen del sistema móvil al cuadrado, más BG, este un medio se me va con este 2, disculpen, BG me estoy adelantando, por ahora llevo B0, ¿sí? Corchete, sumatoria de las masas por sus velocidades relativas, más omega por la sumatoria de las masas por sus posiciones relativas, y un tercer término, que es la sumatoria de un medio las masas por B sub I prima, es decir, las velocidades relativas, más omega por R sub I prima. Ya, muchos símbolos, cuentas largas, pero nada nuevo. Entonces, de esta fórmula general surgen dos especializaciones, por decirlo de alguna forma. Una es, ¿qué pasa si digo que el sistema de referencia móvil no rota? ¿Sí? Tenemos que este término que tiene omega y este término que tiene omega se cancelan. Entonces, la energía cinética me queda un medio de la masa por velocidad sub 0 al cuadrado más B sub 0 por la sumatoria de M sub I por B sub I prima más un medio de M sub I por B sub I prima. Entonces fíjense que la energía cinética tiene tres términos. Esta energía cinética asociada a la velocidad del sistema, del origen del sistema de referencia, considerando en él concentrada toda la masa, me olvidé un cuadrado, la energía cinética asociada, Profe, perdón. falta el cuadrado acá, sí, Entonces, B0 sería la velocidad donde está toda la masa, el centro de masa. no todavía, no todavía. En el próximo paso, pero todavía no. Es donde a mí se me ocurrió poner el sistema de referencia móvil. Bien, sería uno móvil. Exacto. Sí, Bien. uno móvil, digamos, no lo dibujé nada porque no suma mucho, pero ese móvil tiene una velocidad sub 0 y tiene una velocidad de rotación omega. Entonces tengo esta energía cinética, esta parte de energía cinética asociada al movimiento a considerar toda la masa concentrada en el origen del sistema móvil. Claro, ahí consideraste que se mueve, pero que no rota. Efectivamente, estoy diciendo que Bien. no rota. Es como que la ecuación más general es esta que está aquí. Ahora digo una primera aproximación, una primera caso, ¿sí? Que resulta en una simplificación de la ecuación general, que el sistema no rota. ¿Sí?
Entonces, la energía cinética tiene tres términos. ¿Sí? El primero, el que sería asociar toda la masa al origen del sistema móvil y hacer un medio de la masa total por la velocidad del sistema móvil al cuadrado. El tercero, que es el asociado al movimiento relativo alrededor del sistema móvil, ¿no? Porque es un medio de las masas por las velocidades relativas al cuadrado, ¿sí? Y un tercer término, ¿sí?, que fíjense que involucra la velocidad del sistema móvil y las velocidades relativas, ¿sí?, de las partículas en el sistema móvil. Y este término se anula en dos condiciones. Una es que el B0 sea nulo, es decir, que el punto que yo haya elegido para calcular, bueno, para desarrollar esta expresión, el origen del sistema móvil esté quieto. ¿Sí? Medio trivial el problema. Pero fíjense que entonces, este término se anula. ¿Sí? No porque las partículas no se muevan alrededor de este sistema, porque las B sub I' son distintas de cero, sino porque elegí un sistema fijo. Ahí se anularía el primer término también. Y también se anularía el primer término. Entonces, si elegí un sistema fijo, me queda que estas velocidades relativas son las absolutas. ¿Sí? Y llego a la expresión inicial. Y la segunda condición en la que se anula este término es si yo elijo como punto, como origen del sistema móvil, el centro de masa. ¿Por qué? Porque en este término me quedó MI por B sub I, ¿sí?, sumatoria, que no resulta ser otra cosa que la velocidad del centro de masa respecto del centro de masa, lo que discutíamos antes, ¿sí? Entonces, la expresión me queda igual a lo que estoy escribiendo. Un medio de la masa total por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más un medio de... discúlpenme, en esta última aquí me olvidé la sumatoria, ¿sí? Más un medio... Esto lo voy a borrar. Un medio de la sumatoria de los MI por B sub I' al cuadrado. Entonces, si yo elijo para calcular la energía cinética un punto auxiliar para escribir las velocidades de las partículas que coincide con el centro de masa, y además ese sistema que elegí no rota, puedo escribir la energía cinética como esta última expresión, ¿sí? Un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de la sumatoria de las masas por sus velocidades relativas al centro de masa al cuadrado. Y esta última expresión es la que se conoce como teorema de Koning. Pero es una expresión, y por eso hice este camino un poquito más largo, que es una simplificación de la expresión más general, que es esta que tiene acá la flechita, donde yo escribo las velocidades de las partículas respecto de un sistema completamente arbitrario, un sistema móvil
que tiene velocidad v0 de su origen y además rota con omega. Es esta expresión aquí larga. Pero ahora digo, no, el sistema no rota, se me va todo lo que tiene que ver con los omega. Y además ahora lo pongo en el origen coincidente con el centro de masa, y me queda lo que se llama teorema de Koning. Entonces, lo que quiero enfatizar con esto es que, cuidado de tirarse de cabeza al teorema de Koning, asociándolo a la fórmula más general, y luego no utilizar el centro de masa y con un sistema que no rota para hacer el cálculo. ¿Está bien? Está claro que uno trata siempre de utilizar la expresión más compacta, más sencilla. Entonces, pero no tiene por eso que olvidarse de elegir el sistema tal cual estuvo considerado a la hora de deducir el teorema de Koning. ¿Sí? Y aquí pasa lo siguiente, cuando trabajemos ahora con sistemas de partículas, van a utilizar mucho esta última ecuación, como van a usar mucho esta última para el L, porque no tiene sentido poner a rotar el sistema de referencia en la mayoría de los casos. No aporta, no ayuda a simplificar el problema. Pero vamos a volver y ese término va a ser importante. ¿Estamos? Sí, profe. Seguimos ahora con energía potencial. Entonces, energía potencial pueden ser asociadas a las fuerzas externas y asociadas a las fuerzas internas. Entonces, la energía potencial está dada cuando las fuerzas, asociada a las fuerzas externas, cuando éstas derivan de menos el gradiente de un cierto campo potencial. Entonces, ¿qué es toda esta nomenclatura que está aquí? Que dice, la fuerza externa sobre la partícula iésima, en el caso de ser una fuerza observativa, es igual a el gradiente con respecto a la posición de la partícula iésima, ¿sí?, de la fuerza, digamos, para las fuerzas internas, discúlpenme, para las fuerzas externas, y tiene otro subíndice aquí, porque puede ser que cada partícula tenga su potencial externo. Con esto que, por ejemplo, energía potencial debido a un resorte. Yo tengo la partícula 1, que está unida por un resorte de masa K1 a un punto fijo. Y esta es la partícula 1. Entonces, el campo de potencial de este resorte es el que produce la fuerza externa sobre la partícula 1. Sí. Bueno, acá está la partícula 2. Supongamos que son todos resortes para no complicar la vida. Tiene su resorte de constante K2, anclado a un punto fijo. El potencial elástico asociado a este resorte va a ser el B externo de la partícula iésima 2. ¿Sí? Y así con todas las partículas que tenga el sistema. Hasta la 3 y aquí a la 4. Pero ¿qué puede ocurrir? En el caso que entre todos sean problemas potenciales. Bueno, que entre la partícula 1 y la 2 estén unidas, uy, qué horrible que me quedó, por otro resorte, ¿sí? Constante A, le pongo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Va a haber un campo potencial asociado al par de partículas 1, 2. ¿Sí? No hago más resorte, pero si ahora pongo el resorte 1, 4, que tendrá constante KB, va a tener su propio campo potencial y va a estar asociado a ese par de partículas. ¿Sí? Entonces tengo potenciales internos
asociados a pares de partículas, por ejemplo, IJ, en este caso sería el 1, 2. Y la característica que tienen estos potenciales internos es que dependen de la distancia relativa entre las partículas. ¿Está bien? Porque si yo muevo la partícula I1 lo mismo que la partícula 2, es decir, la partícula I la muevo igual que la partícula J, el resorte ni se estira ni se comprime y no aparece ninguna fuerza. Para que aparezca una fuerza en este resorte, o que, bueno, que varíe la fuerza entre esos resortes, o que varíe la atracción gravitatoria entre esas dos partículas, ¿no? Supongamos que están interactuando con una gravitación tipo newtoniana, ¿sí? Esta que depende del inverso del cuadrado de la distancia, tiene que cambiar la posición relativa entre ellas. Entonces son potenciales asociados a pares de partículas. ¿Y ahora cómo funciona esto? Cuando yo calculo la fuerza interna IJ, es decir, la fuerza que actúa sobre la partícula I debido a, a su interacción con la partícula J, lo que tengo que hacer es menos el gradiente respecto de la posición de la partícula I del campo interno IJ. ¿Y esto a qué va a ser igual? Y tiene que darme al revés para la fuerza JI, ¿no? Porque habíamos dicho que sin importar la naturaleza de las fuerzas internas, se anulan de a pares por acción y reacción. Quiere decir que la fuerza interna JI va a ser igual al gradiente respecto de la posición de J del campo IJ. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tengo que derivar con respecto a la posición de J. Porque en un caso, volviendo al gráfico que tenemos ahí encima, me tiene que dar la fuerza que hace el resorte sobre la partícula 2, y en el otro caso, sobre la partícula 1. ¿No? Esta sería la 1, 2, y esta la 2, 1. Entonces, el potencial es único, pero dependiendo con respecto a la posición de la partícula que lo derive, ¿sí? Es que me tiene que dar el potencial o por un lado o para el otro. ¿Sí? Muy bien, una vez que yo tengo claro cuáles son los potenciales, ¿cómo calculo la energía potencial total del sistema de partículas? Y considerando el potencial externo, es decir, la suma de todos los potenciales, bueno, sobre la partícula iésima, arranco como una partícula como siempre, va a ser la suma del potencial de la fuerza externa que actúa sobre la partícula, el potencial externo, más otra vez la suma de J igual a 1 hasta N, siempre que I sea distinto de J, de todos los potenciales internos I sub J. Quiere decir que aquí que tengo 4 partículas voy a tener, supongamos que esto lo hago para la partícula 3, voy a tener el potencial de la partícula 3 es igual al potencial externo de la partícula 3, que en este caso, en este gráfico parece ser 0, más los potenciales internos 3, 1, 3, 2 y 3, 4. ¿Sí?
que van a considerar todas las conexiones con todos los resortes que interconectan las partículas. Ahora, cuando calculo la energía potencial total del sistema de partículas, tengo que hacer la sumatoria sobre todas las potenciales externos más un medio, y ahora vemos de dónde sale ese un medio, de la suma sobre todas las partículas, de la suma sobre todas las partículas que interactúan, excluyendo la misma partícula iésima, de los potenciales B sub I J. ¿Por qué pongo un medio aquí? Porque como los potenciales están asociados a pares de partículas, ¿sí? Cuando desarrolla esta sumatoria, cada partícula, cada campo B sub I J, discúlpenme, cada campo B sub I J va a aparecer dos veces. Una vez cuando estoy trabajando sobre la partícula I, y otra vez cuando ese I coincide con el valor de J, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, si sigo con la partícula 3, el campo 3, BI 3,1 va a aparecer en esta sumatoria también cuando considere el 1,3. Entonces voy a tener todo duplicado. Entonces por eso aquí se pone el 1 medio. Porque fíjense que mientras que los potenciales externos están asociados, va a haber tantos como partículas, en los potenciales internos hay tantos como pares de partículas pueda formar. Entonces, con este 1 medio, limito, entonces tengo en cuenta eso que estoy sumando de forma redundante con estas sumatorias. Otra forma de verlo es la siguiente. Si a mí me dicen cuánto es la energía interna que tiene almacenado este sistema tal cual lo tengo dibujado, yo no hago naturalmente una sumatoria sobre las partículas, sino que hago una sumatoria sobre los resortes. Y en este caso me quedaría solo el resorte naranja, que es el único que hay. ¿Sí? Es el que almacena la energía potencial. Pero, como esta sumatoria acá está dada en términos de las partículas, lo compenso con el 1 medio. ¿Quedó claro esto último? Y claramente, si luego resulta que todas las fuerzas son conservativas, se cumple la constancia de la cantidad de la energía mecánica, ¿no? La energía cinética más la potencial se mantienen constantes si el sistema es conservativo. Lo que sabíamos para una partícula se extiende de forma inmediata para n partículas. Vamos a ver las animaciones que quedaban de Working Model. Bueno, vamos a verlas ahora todas, pero ahora sí viendo el gráfico de energía cinética. Entonces, en este caso, caso 1, tenemos, no hay ni fuerzas ni internas ni externas, sino que yo tengo unas partículas, le doy velocidades iniciales y adelante, que se muevan. ¿Qué sucede? La energía cinética permanece constante, ¿no? Teorema de trabajo y energía dice que el trabajo de las fuerzas externas, discúlpenme, dice que el trabajo de las fuerzas internas y externas, porque todas realizan trabajo, es igual a la variación de la energía cinética. Como aquí no hay fuerzas de ningún tipo, la energía cinética permanece constante. Segundo caso, no hay fuerzas externas, pero todas las masas, bueno, las masas están interconectadas con resortes. No están interconectadas todas con todas, ¿sí? Pero una muy buena parte. Entonces, ¿qué ocurre?
La cantidad de movimiento, fíjense, ¿no?, el primer gráfico de encima, las dos componentes en el plano, X e Y, permanecen constantes. ¿Por qué? Porque las fuerzas externas son las que varían la cantidad de movimiento del sistema de partículas. Y como acá no las hay, el centro de masa sigue desplazándose con movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo a la condición inicial que yo le cargué al sistema. Sin embargo, la energía cinética varía. ¿Por qué? Y porque están haciendo trabajo, ¿sí? Y en particular, como se trata de fuerzas conservativas, puedo decir que la suma de la energía cinética más la potencial se tiene que conservar, es decir, la mecánica se tiene que conservar y es constante, ¿sí? Y los resortes al oscilar están variando continuamente energía cinética, transformando energía cinética en potencial y viceversa. Y aquí se me ocurrió graficar a mí la energía cinética, entonces es lógico que varíe mientras esto oscila. Si hubiese graficado la energía mecánica total, me hubiese dado constante. Si hubiese graficado la energía potencial total, me hubiese dado algo que sumado a punto, tiempo de tiempo, a lo que está en este gráfico, me dé una constante, ¿sí? E igual a la energía mecánica que yo le di inicialmente. Entonces aquí tenemos claro, no hay fuerzas externas, la cantidad de movimiento del sistema no varía. Pero tiene fuerzas internas, así que varía la energía cinética. Y si tuviese fuerzas internas que no fuesen conservativas, también variaría la energía cinética, ¿sí? Pero en ese caso no podría decir que se conserva la energía mecánica. El que sigue, acá lo que tengo es fuerzas internas del tipo gravitatorio, ¿sí? No se ven, pero estas están interactuando como si fuesen una serie de cuerpos celestes, asteroides. Todas tienen velocidad inicial nula. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Las partículas se van atrayendo, en este caso tienen activado que se puedan colisionar. ¿Qué pasa? Al colisionar aparecen fuerzas de interacción, pero son fuerzas internas. Y fíjense que a pesar de todo el desastre que ocurrió, el centro de masa se quedó en la posición original e inmóvil. ¿Por qué? Porque inicialmente todas las partículas estaban quietas. Tomaron velocidades a partir del momento en que las solté. Pero como solo desarrollaron fuerzas internas, estas no pueden variar la cantidad de movimiento, no varían la cantidad de movimiento del sistema, y por lo tanto el centro de masa se quedó inmóvil. En cuanto a la energía cinética, fíjense lo que ocurre. Aquí aparenta estar constante, pero es un problema de escala del gráfico. En realidad esta energía cinética no se mantiene constante, sino que se está incrementando, digamos. Cuando arranca, que está todo quieto, hay energía cinética nula. Todas las velocidades son idénticamente cero. Cuando las suelto y se empiezan a mover las partículas, gana energía cinética, y esta curva está aumentando, aunque acá no lo percibimos. Lo que pasa es que al darse los eventos estos de los choques, ¿sí?, se ponen en juego fuerzas internas que realizan trabajos y vemos estos saltos, que son, como son mucho más grandes, ese trabajo que la energía más asociada a las velocidades relativamente bajas que tenían las partículas, resulta que por un problema de escala no percibimos todas las variaciones de energía cinética. Entonces, repasando esto,
Fuerzas externas nulas, así que no hay variación de la cantidad de movimiento. Fuerzas internas debido a la interacción gravitatoria y además interacciones a partir de colisiones. De ninguna forma, como son todas fuerzas internas que están siempre equilibradas, de ninguna forma afectan el comportamiento global de la cantidad de movimiento. Vemos efectivamente que el centro de masa se queda quieto. Y la energía cinética, en este caso, siempre aumenta, aunque el gráfico no nos lo deje ver en todo el rango. Próximo caso. Este que ya habíamos visto. Entonces, habíamos visto que la acción de la fuerza cambiaba, digamos, la cantidad de movimiento. En este caso, una componente X, porque es la de la dirección de la fuerza externa. Bueno, lo habíamos visto ya antes. Si sumamos ahora el gráfico de energía cinética, lo que vemos es que la energía cinética aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Y debido al trabajo de la fuerza externa. ¿Por qué? Porque en este problema, en este ejemplo, no tenemos interacción entre las partículas. No hay fuerzas internas, sino que este incremento de energía cinética es igual al trabajo de la fuerza externa, que actúa sobre la partícula más grande. Pero es anecdótica sobre qué partícula actúe. ¿Sí? Entonces vemos variación de la cantidad de movimiento y variación de la energía cinética por una fuerza externa. En este caso lo que tenemos son fuerzas internas por los resortes y la fuerza externa en la dirección X o menos X. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Variación de la cantidad de movimiento en la dirección X por la fuerza externa. Y la energía cinética, ¿sí?, que se incrementa por el trabajo de la fuerza externa. Y lo que nos estamos perdiendo en este gráfico por una cuestión de escala es ese ruido, esas oscilaciones debido al trabajo de las fuerzas internas. No lo vemos, pero ahí está. Fíjense, este gráfico va del orden de 0 hasta 200 kilojoules. ¿Sí? De 0 a 200 joules. Esto es cinética energía. Si vuelvo al gráfico en el que teníamos este mismo sistema, pero solamente con la acción de los resortes, la variación de energía cinética, también en joules, era de 0,102. Entonces, este ruido, o esa variación, es un ruido para esta curva, ¿no? Está en el orden del tamaño de los píxeles. Es por eso que no lo vemos. Pero están los dos efectos superpuestos. Trabajo de las fuerzas internas, trabajo de las fuerzas externas, igual a la variación de la energía cinética. Y esta variación es la que vemos en este gráfico. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy. Oh, terminé clavadito, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿De la guía hasta cuál se puede avanzar? Y no me acuerdo así de memoria. Espera que me fijo. Aquí llego. Trabajos prácticos. Guía de sistemas de partículas. Ya llego. Y entonces, el primero se puede hacer. El segundo se puede hacer. El tercero también. El cuarto también. El quinto también. Sexto también.
Y acá a partir del 7 ya son de masa variable, esto que yo les decía, con masas que varían en forma continua, ¿sí? Así que el 7, el 8, 9, 10, 11, 12, 13... No, pueden hacer hasta el... Uy, este me quedó mal. Pueden hacer hasta el 7. Todos los que corresponden a masas discretas. Disculpen, hasta el 6.